Laborde, Parodi, Gómez, Hernández. Doris, ¿dónde metió la tijera? Doris. Buen día, Juan. Úrsula, ¿qué hace usted acá? ¿Y su prima? Doris se cansó. Se cansó de que usted se retrase con los sueldos, que solo reciba casos literarios. Sí, ya me esperaba algo así. Sí, me pidió que la reemplazara unos días, como hicimos otras veces, y no hubo ningún problema. Más o menos. Ella estaba un poco celosa de lo bien que nos llevamos usted y yo. La tijera. ¿Dónde está la tijera? Acá está la tijera, Juan. Tome. ¿Qué quería recortar? ¿Un nuevo caso? No, esto es mucho más que un caso. Esto es un desafío. Y un desafío con recompensa. Hay mucha guita acá. ¿Qué pasó? Apareció el cadáver de Aristóbulo Vidar tirado en la vereda de Avenida de Mayo y Santiago del Estero. Ese mismo. Era un tipo miserable, un explotador. Claro que no merecía morir así. Lo habían secuestrado la semana pasada en un hotel de Retiro. La familia se negó a pagar el rescate y lo mataron. Lo increíble es que el cadáver apareció con una serie de signos o pistas intencionales que la policía no pudo descifrar. Tenía una virome clavada en la nuca y una inscripción en la espalda que dice: estaba escrito. Y abajo de eso dibujaron una sopa de letras inconclusa. Y ahora viene lo interesante, Úrsula. Los mismos parientes que no le habían dado un peso a los delincuentes ahora ofrecen la guita de rescate a aquel que descubra quién es el asesino. No quieren quedar como miserables. ¿Pero no era que usted solo recibía casos literarios? Venga, usted no entiende. Acá dice, estaba escrito. Y esto es una sopa de letras. Tiene que ser un caso literario, ¿entiende? A ver, Laborde, Parodi, Gómez, Hernández, ¿estos nombres tienen algo que ver con Vidar? ¿La policía encontró algún vínculo? Es que buscan mal, Úrsula, buscan mal. Ellos buscan que estos nombres correspondan a personas reales. Y son personas escritas. Mire, acá hay otra palabra. Cura. Ajá. Acá hay otra más, Correntino. Y acá hay otra, Criollo. Pero... Todas con C, todas con C. ¿Qué me dice de esta? Preso. ¿Y los cuadraditos sin llenar? La verdad, no sé qué decirle, Úrsula. No tengo la menor idea. Hernández, Laborde, Parodi, Gómez. Estos apellidos me suenan, ¿pero por qué? Pero claro, son detectives de novela. Y el resto de las palabras, cura, criollo, corrector, correntino, son sus señas particulares. Todos los nombres que aparecen en la sopa de letras se corresponden a personajes importantes de la literatura argentina. Es que entre los años 40 y 50, nuestros escritores inventaron varios detectives muy originales. Primero porque eran argentinos y porque las historias transcurrían acá. Borges y Bioy, con el seudónimo Busto Domecq, inventaron al peluquero preso, don Isidro Parodi, que resolvía las cuestiones desde la cárcel. Rodolfo Walsh, su primer detective, Daniel Hernández, era un corrector de pruebas de la editorial Corsario, que le ayudaba al comisario Jiménez. Y hubo más. Manuel Peirú inventó a don Pablo Laborde, que era un criollo viejo que contaba historias de comienzos de siglo. Y después estaba el originalísimo don Frutos Gómez, el comisario correntino de Capibara Cue, que lo inventó Belmiro Ayala Gauna, un conjunto de detectives argentinos de los años 40 y 50.
Isidro Parodi fue un invento de Borges y su amigo Bioy Casares, que yo creo que se aburrían mucho y que imaginaban lo más aburrido que sería un detective que solucione los casos desde Deckers. Ha hecho crímenes, está ahí, y en el propio nombre Parodi está el tono que tenían los relatos, que era bien una parodia de lo policial. Aunque estaban muy bien los enigmas, que venían un poco de que ellos hicieron el séptimo círculo y aprendieron mucho ahí. En otra tesitura totalmente distinta está Don Fruto Gómez, que es un detective de Entre Ríos, un comisario, que lo escribió Delmiro Ayala Gauna, más bien gordo, tranquilo, reposado, está más cerca de Simenón, por dar una cosa, y muy bien aprovechado lo folclórico del lugar. Y todos los relatos son muy legibles aún hoy, ya tienen décadas encima, pero están muy bien. En todas las épocas la policial se caracteriza por ser muy geográfica. O sea, Cada nombre de detective va con un atributo particular. Pero hay una palabra que no corresponde a ninguno. Cura. Que ya debería parecer el padre Brown, el cura investigador de Chesterton. Pero no está en la sopa de letras, además es inglés. Tengo que hablar con un experto en detectives. Ya sé quién es. Vamos, Juan, la lucha continúa. Compañero, De Santis, usted me puede salvar, ¿eh? ¿Viste lo que es esto, no? La muerte de Aristóbulo Vidar. Le dejaron esto marcado en la espalda, ¿leíste? Leí la noticia en el diario, sí. Bueno, me traigo uno igual para acá el compañero. Tengo Laborde, Parodi, Criollo, Hernández, Gómez. Tengo los detectives y los oficios. Algunos... Sí. Correntino parece el de... Claro, el de Delmiro Ayala Gauna. Claro, Correntino es este, Don Frutos Gómez, el de Ayala Gauna. Qué raro eso, ¿no? Un comisario ambientado en un pueblito de campo, ¿no? Y lo que pasa es que le agregaba a las virtudes de los detectives clásicos, sí, el saber del campo, el saber popular, porque había sí, una serie de... Sí. Cuando uno lee el Facundo, la figura del Baquiano parece también un detective de la geografía, ¿no? Porque sabe leer las señales, las pisadas de los animales y todo eso, ¿no? Que es lo contrario de lo que son los detectives tradicionales, que siempre son hombres de ciudad, ¿no? Están acostumbrados, el ambiente tradicional de la novela y del cuento policial es la ciudad, no el campo, ¿no? Sí, además se ha establecido todo como un principio de que el cuento policial a partir de Poe es habitualmente una de las formas de literatura urbana, ¿no? Y el crimen como un lugar. Es cierto eso, ¿no? Y a la vez, cuando se inventa el detective, es como el primer héroe inmóvil de la literatura, ¿no? Porque antes los héroes, el héroe de aventura, siempre eran los que recorrían grandes distancias, los que, digamos, su valor estaba en la capacidad de vencer obstáculos y de recorrer grandes distancias. El detective es el primer héroe que digamos, todo su valor lo desarrolla, bueno, muchas veces en una habitación cerrada, ¿no? Claro, Porque... moviéndose lo menos posible. Es un héroe móvil. La épica es una épica como contenida, ¿eh? Los hechos, es desentrañar los hechos más que provocar. Más que provocar hechos, es reconstruirlos, ¿no? Y a la vez el lector, que antes era un lector quieto, ¿no? Sí. Antes del gran desarrollo de los trenes era un lector quieto, sí, que leía las andanzas de un héroe en movimiento. Sí. Mientras que en la novela policial se invierte eso, ¿no? El lector está en movimiento porque es el lector que viaja en tren y el héroe está concentrado en la habitación, revisando los cajones, las tablas del piso y todo eso, ¿no? Y en el caso de Daniel Hernández, ese primer detective de Walsh, también en todos los cuentos, son relatos cortos estos, siempre hay una escena en la cual se reúnen todos los sospechosos y él explica, ¿no? Con alguna vueltita de tuerca. Y además se da otra cosa, que es la relación con la autoridad policial. En ese caso, el comisario Jiménez, ¿no? Que tiene que venir como, bueno, a confirmar y dar de alguna manera legitimidad a esa reunión, ¿no? Claro, porque él es asesor y por otro lado compite con la policía, ¿no?
Sí, bueno, siempre estuvo esa tensión entre el detective aficionado y el de la institución ya desde los primeros cuentos de Poe. Y lo que tiene el personaje de Daniel Hernández además es que es el intelectual, ¿no? Claro. Es un intelectual y que su trabajo intelectual, la corrección, la mirada que necesitan los correctores, que es una mirada minuciosa, es una mirada que apunta al detalle escondido, eso bueno le sirve para la resolución de los casos, como en el caso de las pruebas de imprenta, donde ahí es, digamos, es específicamente la corrección lo que da la pista del crimen, ¿no? Claro, además él explica que leer como corrector es otra manera de leer distinta. No hay que dejarse llevar por los significados, sino detenerse en cada palabra. Por eso la lectura es mucho más lenta y llega a calcular que leer una galerada va a durar 6 minutos. Dice, pero algunos leen más rápido y dicen, no. La lectura del corrector es exacta porque se detiene en cada palabra, no en el sentido general, sino tiene que ir mirando palabra por palabra. Otra manera de mirar, que es la manera de mirar de detective, ¿no? Qué bárbaro. Sí, y que a veces que se fija en eso, en el detalle, en lo que no tiene importancia, ¿no? Siempre. Que es la mirada que no tenemos, porque nosotros estamos acostumbrados siempre a resumir el mundo, ¿no? A ver qué es lo fundamental, qué es lo más importante. Nunca nos detenemos en los detalles, y la mirada del detective tiene que ir a eso, a lo que se pasa por alto. Claro, lo que siempre Borges decía era que en Chesterton el mecanismo era se proponía una solución extraordinaria, un enigma fantástico, y el padre Brown lo bajaba a una resolución humana con una moraleja ética, ¿no? Y la cosa de la parábola era lo que a Borges por lo menos lo que menos le satisfacía como lector, ¿no? Y en el género, en Argentina, digamos, la tensión entre lo fantástico y lo policial estuvo siempre en todos estos autores, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, Manuel Peirú, que era maestro del relato fantástico y del policial, o Walsh mismo lo conocemos sobre todo por los relatos policiales, pero él hizo una antología del cuento extraño, que era una de las grandes antologías, y se ve que el tema le interesaba, y bueno, por supuesto los grandes Borges, claro. Bioy también está, esos dos elementos, ¿no? Lo fantástico y lo policial. Ahora, lo notable es que Borges, por ejemplo, Borges y Bioy, cuando tuvieron que hacer un detective, lo inventaron, ¿no? Lo inventaron y lo sacaron de la galera y en joda, ¿no? Pero es interesante además de esos elementos, que ahí está la parodia, pero cómo el policial, una vez que se plantea, hay que seguirlo, ¿no? Por más que el registro sea paródico, ¿no? ¿Cómo es eso? Que el lector, una vez que se le plantea el enigma policial, quiere saber la solución. Aunque se le cuente la historia en tono de broma, ¿no? Ahí hay un compromiso muy fuerte del género policial y que creo que es lo que ha asegurado la supervivencia. De cualquier modo, como se cuenta el enigma, siempre el lector se queda enganchado y quiere saber en qué concluye la historia. ¿A vos cómo se te ha dado el policial, Pablo? Pero no empezaste escribiendo novelas. Escribiste novelas que tenían elementos policiales. Por ejemplo, la traducción. La traducción. ¿Qué tiene de policial la traducción? Hay muertes sospechosas, hay un investigador, hay inclusive un comisario, hay un traductor metido a detective casi involuntariamente. Ajá. Pero creo que hay inclusive un traductor de novelas policiales, como si fuera un traductor, un uruguayo que traducía los libros de rastros, algo. Y también tenés otra cosa que es tenés el ambiente aislado, ¿no? El ambiente aislado, el encierro, un hotel. En un encierro, en un hotel, muchos elementos clásicos usaste ahí, ¿no? Sí. Ajá. Pero la solución pasa más por la literatura fantástica, ¿no? Ahora, la que de algún modo está más cerca del género, que es el Enigma de París, porque de modo es un homenaje al género, ¿no? Un homenaje a los detectives. Empieza con un congreso de detectives universal, con números, una docena de detectives universales. Es el Enigma de París. Una novela que ganó un premio internacional abierto, novela, siendo una novela de algún modo de género, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, es una novela sobre... Si en los otros libros no puse detectives, acá son todos... Son todos detectives. Son todos detectives, ¿no? Y bueno, la novela presenta, el que cuenta la historia es un Sigmundo Salvatrio, un muchacho de 20 años. Un muchachito porteño. Sí, que quiere acá aprender a ser detective, entonces se anota aquí en una agencia que tiene Detective Craig, y después tiene que ir en representación de Craig a una
especie de congreso de detectives que está en París durante la Exposición Universal de 1889, ¿no? Tu novela, en el fondo, El enigma de París, con detectives internacionales, claro, transcurre, pero comienza y termina en Buenos Aires, ¿no? Sí. Lo determinante siempre está ahí. Y yo tengo un cadáver acá, absolutamente porteño. El tipo aparece con una sopa de letras en la espalda, tirado en la esquina de Santiago del Estero y Avenida de Mayo, frente a una sucursal de la AFIP. Pero ¿por qué no te fijas si siempre fue el edificio de la AFIP o era otra cosa ese edificio antes? No sé, habrá que averiguar. De Santis tiene razón. Esa agencia de la AFIP antes era el famoso Hotel Majestic, un hotel impresionante de la Avenida de Mayo que funcionó entre 1910 y 1925. Pero ¿cómo se relaciona eso con la muerte de Vidar? Hola. Hola, Juan. JL. Estoy totalmente perdido. No estás perdido, estás incompleto. Incompleto. ¿Qué es? Mitre. No, al revés. Al revés. ¡Qué gil! Adelante. Permiso. ¿Y? ¿Contento? ¿Y qué le parece? Otro caso resuelto. Cuente, ¿cómo fue? El secuestrador y asesino de Vidar era el dueño del hotel donde paraba. ¿Pero cómo? La clave estaba, tal cual usted me insinuó, perspicaz Úrsula, en resolver la sopa de letras, terminarla, completarla. Cuando yo le puse la E y la I y tuve la palabra Metri, tuve el apellido del cura detective inventado por Leonardo Castellani en los años 30. ¿El cura Castellani? Sí, señora. El sacerdote Leonardo Castellani, muy buen escritor, inventó un personaje que era un cura detective, el padre Metri, inspirado en Chesterton, en el padre Brown de Chesterton. ¿Le copió el personaje? No, no le copió. El padre Brown se movía en Inglaterra, en la campiña, etcétera, etcétera. En cambio, el padre Metri se mueve en el Chaco santafesino, con muchísimo calor, muy pocas veces viene a Buenos Aires, alguna vez a Montevideo. O sea que Metri era el detective que faltaba en la sopa de letras. Exactamente. ¿Y usted cómo sabe que el asesino era el dueño del hotel? Es muy simple. En este libro, Las muertes del padre Metri, hay un caso en el cual, fíjese, el padre Metri viene a Buenos Aires. El cuento se llama La muerte en el Majestic. Y en este cuento, el asesino es el dueño del hotel. Le explico toda la historia. Mientras el jefe negociaba el rescate con la familia, los otros integrantes de la banda pasaban el tiempo leyendo novelas policiales y haciendo crucigramas. Cuando el jefe les ordenó matar a Vidart y les dijo que no había cobrado un peso, no le creyeron. Entonces, planearon vengarse del jefe, dejando señales indirectas de su culpabilidad sin exponerse. Por eso no lo tiraron en cualquier lado, lo tiraron justo frente al Majestic. Usaron el cadáver para buchonear al jefe que no les había pagado. Exacto. ¿Y qué se sabe de los parientes? ¿Le pagaron la recompensa? No me hable de esos miserables. Me dieron toda la guita que habían destinado a pagar el rescate. 5 lucas. Toma.
Désela a Doris para que se cobre de ahí lo que le debo. ¿Qué? ¿No estuve bien? ¿Quiere que vuelva a Doris? Usted es un encanto, Úrsula. Que Doris se tome todo el tiempo que quiera. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. El fraile se incorporó con los puños en la mesa. Sobre ella estaban dispuestos siniestramente, por expresa exigencia suya, el instrumento del crimen, la camiseta del muerto hecha un pegote negruzco, la billetera metálica y el cerrojo estropeado. Alucinante colección de horrores. Leonardo Castellani, La muerte en el Majestic.